Muy buenos días, apreciables alumnos de noveno cuatrimestre de la licenciatura en Ciencias Pedagógicas. Nos encontramos trabajando con el gusto de siempre aquí en su universidad y presentando para ustedes la primera sesión virtual, la primera videoclase de todas las que vamos a tener durante este bimestre. Nos toca compartir ahora la asignatura de Seminario, Historia, Sociedad y Educación. Una asignatura sumamente interesante, con muchas notas, muchos matices que nos van a ayudar a comprender mucho más acerca de lo que el docente tiene que realizar para realizar una excelente labor o una eficaz labor dentro del escenario educativo. Esta asignatura contiene muchos aspectos valiosos para encaminar al docente a realizar un mejor trabajo y a realizar un mejor papel de investigación, y que esto ayude a contribuir tanto a la ciencia de la educación como a la investigación personal y desarrollar obviamente mejores aspectos ontológicos, epistemológicos para la educación y para la investigación misma. Ahora bien, comparto con ustedes el objetivo de la asignatura. Como ustedes pueden observar, dice que es desarrollar una concepción, perspectiva y compromiso histórico-social para atender la solución de la problemática de la profesión docente, desde este enfoque, sustentado en los fundamentos de la educación, entendida como una función social, compleja, sistémica y multideterminada. El objetivo, por sí mismo, nos dice que vamos a tener que comprender conceptos históricos sociales, históricos evolutivos, para así desarrollar una mejor comprensión de los antecedentes de la educación y también poder visualizar escenarios futuros en donde ustedes pueden intervenir con mucha mayor precisión, una labor un poquito más de investigación, de comprensión, de escenarios de literatura, en donde el docente aquí obligadamente tiene que incursionar en escenarios de literatura. Y estos escenarios le pueden servir mucho para poder comprender cómo es que la educación, conectada con la sociedad, conectada con la cultura, ha encontrado puntos de congruencia y también al mismo tiempo puntos de incongruencia. Esto es bien interesante. La educación ha encontrado esos puntos, los ha sabido utilizar, a veces sí, a veces no, lo vamos a poder comprobar durante este trabajo. Durante estos estudios vamos a poder tener un esquema de comprobación para ello, pero también entender cómo estos conceptos han creado una nueva tendencia, una ligera tendencia en todo lo que la educación misma refiere o todo lo que la educación contiene. Estamos hablando de un mundo extenso, inacabable. El mundo de la educación es, es imposible pensar que se puedan cubrir todos y cada uno de los escenarios o que tienen que ver con la investigación. Pero sí podemos crear mucha investigación, o podemos crear diferentes propuestas a partir de conocer estos aspectos y aplicarlos en nuestra práctica profesional, aplicarlos en nuestra práctica académica, crear situaciones o visualizar situaciones y que éstas nos ayuden a un mejor entorno, un mejor trabajo, una mejor aplicación y obviamente una mejor proyección profesional. Pues bien, vamos a empezar con nuestro primer concepto. ¿Qué es cultura? Vamos primero con la definición conceptual, la que nosotros encontramos de inmediato cuando nosotros queremos visualizar una definición. Y la primera definición que encontramos dice que es un conjunto de conocimientos e ideas no especializados
adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales, mediante la lectura, el estudio y el trabajo. O también un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época. Más adelante vamos a analizar ciertos aspectos relacionados con la educación, ciertos aspectos relacionados con esos conceptos, que nos dicen claramente que los teoristas o teóricos no comparten del todo este tipo de definición, porque algo bien importante es que ahora vamos a trabajar con definiciones operativas. ¿Qué son las definiciones operativas? Las definiciones operativas están desarrolladas por autores y expertos estudiosos en la materia, las cuales las documentan en sus ensayos, tratados, libros, etc. Entonces, dice aquí, esta definición, como todas las definiciones, siempre yo he sido partidario de establecer que nos dicen mucho, pero al mismo tiempo nos dicen poco. ¿Por qué? Bueno, porque cada uno de nosotros puede imaginar ciertas cosas o ciertos escenarios alrededor de lo que estamos leyendo. Pero este es un concepto base. ¿Qué es cultura? Este concepto nos presenta o nos proyecta elementos importantes. Por ejemplo, desarrollo de facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Una persona que es culta, una persona que se convierte en una persona culta por tener esa presencia dentro de los campos intelectuales, dentro del estudio. Y en segundo lugar, pues el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo. Aquí vamos a llegar a situaciones bien interesantes, porque cuando estudiamos estos conceptos, analizamos estos conceptos, muchos estudiosos comparten la idea de que el ser humano llega a un tope evolutivo socialmente hablando y comparan a las sociedades con organismos vivos y dicen, bueno, si un organismo vivo pues también crece, también se reproduce y también envejece, y la cultura o las culturas en ese sentido pueden envejecer y ya no son operativas para incursionar en toda la proyección educativa que un país requiere, que una nación requiere, incluso que una localidad. Entonces es sumamente importante cómo es que vamos a darle directrices u orientación a este tipo de conceptos, y por eso ahora pasamos a la definición operativa, ¿sí? Estamos claros que las definiciones operativas son aquellas que no se limitan solamente a la definición conceptual, a la que encontramos en los diccionarios, en las búsquedas o motores de búsqueda rápida. Esta es una definición operativa y dice que se entendía por educación perfecta o refinada la cultura, obviamente una educación perfecta o refinada, la que proporciona las buenas artes, que son propias y exclusivamente del hombre, y lo diferencian de los demás animales. Las buenas artes eran la poesía, la elocuencia, la filosofía, etc., a las cuales se reconocía un valor esencial para la formación del hombre verdadero, del hombre en su genuina y perfecta naturaleza, o sea, del hombre concebido como puramente, como puro espíritu. Esto es bien interesante, despierta ciertas reflexiones, ciertas inquietudes, porque si lo observamos, pues para llegar a esa definición de cultura, para abarcar toda esa definición de cultura, pues afortunadamente tenemos a la educación. Y la educación juega un papel súper importante en este apartado. Por eso, cuando nosotros hablamos de historia, sociedad y educación, pues tenemos que atender a este tipo de definiciones operativas que nos colocan en el plano de lo superior, de lo, si lo quieren llamar, inalcanzable tal vez, o alcanzable por pocos, pero
que debe ser el punto de llegada o debe ser la situación de encuentro con las definiciones más elevadas de cada concepto. Esto nos ayuda a comprender, nos ayuda a entender que las definiciones operativas tienen una importancia muy relevante, mucho más que cuando hablamos de definiciones meramente conceptuales. Aquí estamos comprendiendo que el hombre, ¿sí?, se está perfeccionando, se perfecciona, crea un momento de perfección. Y este momento de perfección, o este proceso de perfección, ahorita recordaba a Nietzsche cuando dice que el hombre debe vencer al humano y se debe convertir en un superhombre, crean situaciones súper complejas, pero también tienen una forma de ser abordadas. La educación como tal busca perfeccionar estos procesos, busca llegar a estos fines, busca crear hombres, obviamente hablando de forma genérica, hombres, mujeres, que se acerquen cada vez a probablemente la mejor expresión de lo que pueden ser. Acercarse a la expresión más pura, más refinada de lo que pueden llegar a ser. Y esto pues obviamente se puede lograr a través de la educación. La educación, no meramente hablando de una educación formal como de conocimientos técnicos, sino la educación en sí misma como una herramienta constante, inacabable, evolutiva, en donde nos ajustamos y nos amoldamos a diferentes situaciones, a diferentes escenarios. Bien, ahora continuamos con una definición operativa. Benedetto Croce lamentaba en 1908, aquí es el punto al que íbamos a llegar, que hubiera prevalecido el tipo de hombre que posee no pocos conocimientos. Hay hombres que poseen muchos conocimientos, pero que no posee el conocimiento. Es decir, que no tiene una visión sistemática y profunda de la realidad. Su cultura consiste en un sinnúmero de conocimientos superficiales, inconexos y dispersos. En verdad, el problema de la cultura se ha agravado. En el curso de este siglo, a causa de la multiplicación y especialización de las orientaciones de búsqueda y, por tanto, de las disciplinas naturalistas o no naturalistas. Lamentablemente, el ser humano, la sociedad, ha creado vínculos sociales, culturales, en donde pretenden establecer que a cualquier cosa, a cualquier tendencia, a cualquier moda, le podemos llamar cultura. Y si atendemos a las definiciones básicas de los conceptos, pues entonces sí, se le puede llamar cultura, parte de nuestra cultura. Pero los estudiosos, los teleólogos del tema, establecen que efectivamente esas situaciones no contribuyen a crear una cultura como tal, sino solamente podrían calificarse como tendencias distractoras, modas, influencias, todo ello creando un síntoma o percepción superficial que no contribuye realmente a tener una sociedad mejor estructurada, una sociedad con mayor fortaleza en ciertos aspectos y obviamente con un rumbo mucho más definido en cuanto a cómo evolucionar, ¿no? De una forma más adecuada, por decirlo de alguna forma. Y entonces aquí, por ejemplo, menciona la cuestión de las disciplinas naturalistas o no naturalistas. El naturalismo como tal, cuando hablamos de autores que promovían o hablaban acerca del naturalismo, pues obviamente tenemos que observar esta parte donde el ser humano tiene que intervenir en este procedimiento con su propia naturaleza, con sus propios derroteros, llamarlo sentimientos, sueños, reflexiones, vivencias, experiencias. Y pues evidentemente
Cada ser humano participa de forma diferente, lo hace de forma diferente. Y ahora bien, pasamos al punto de qué es sociedad. Nos dice que es un conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes, viven marginados de la sociedad, o una agrupación natural o pactada de personas organizada para cooperar en la consecución de determinados fines. Se darán ayudas a sociedades culturales. La cuestión aquí es observar que la definición de sociedad pues nos habla acerca de cualquier grupo de personas que conviven bajo normas comunes, ¿no? Su definición como tal pues no nos lleva a entender todo el impacto y la fuerza que tiene una integración social. La integración social como tal debe acarrear demasiados efectos o ciertos efectos, todos estos positivos, todos estos encaminados a crear una sociedad obviamente mucho más fuerte en ese sentido. No produce los efectos deseados este concepto, esta definición. Y obviamente la agrupación natural o pactada de personas nos deja en la misma posición, nos coloca en la misma posición. Vamos a ver a qué se refiere la definición operativa. Aquí tenemos una definición operativa de sociedad, ¿sí? Del mismo modo, es razonable considerar a la sociedad como una entidad, porque aunque formada de unidades discretas, la permanencia de las relaciones que tienen lugar entre ellas implica una cierta condición de conjunto concreto del agregado que forman. Y eso es lo que nos conduce a nuestra idea de sociedad. Por ello, rehusamos dar ese nombre a los grupos siempre cambiantes que forman los hombres primitivos y lo aplicamos solo cuando una cierta duración en la relación entre las partes resulta de una vida estable. Aquí nos confrontamos un poco, nos separamos un poco de la definición operativa y esta definición, de la definición conceptual, y esta definición operativa nos lleva a establecer que las sociedades deben buscar una cuestión de permanencia de relaciones. ¿Pero en qué está sustentada esta permanencia de relaciones? ¿Cuáles son los fines de permanecer integrados como sociedad? Actualmente, si observamos la noticia, si observamos la información que surge en el mundo todos los días, nos encontramos con que muchas sociedades están migrando, ¿sí? Muchos individuos están migrando de sus países de origen, buscan mejores condiciones de vida, buscan mejores condiciones sociales, buscan todo lo que parece ser en sus países de origen no está. Esto refuerza este concepto, es decir, no estamos trabajando, no estamos creando, educativamente hablando o políticamente hablando, no estamos creando estos escenarios, estos sistemas que permitan que las relaciones sociales y los grupos sociales se sientan más cohesionados, se sientan más unidos, se sientan más identificados y puedan generar, como lo menciona aquí, relaciones más duraderas, relaciones que crean o puedan manejar una mejor idea de conjunto, una mejor idea de evolución, de progreso, de crecimiento. Y esto es sumamente importante. ¿Sí? Y tenemos otra definición que dice: otro carácter de los cuerpos sociales como de los cuerpos vivos es que según crecen en tamaño, lo hace también su estructura. En el embrión de un animal superior como en el de uno inferior. Hay pocas partes diferenciadas, pero a medida que va adquiriendo una masa mayor, sus partes se multiplican y diferencian. Lo mismo sucede con una sociedad. Al principio, las diferencias entre sus grupos de unidades no llaman la atención ni por su número ni por su grado. Pero a medida que la población aumenta, las divisiones y subdivisiones llegan a ser más numerosas y diferenciadas. Socialmente hablando, estos grupos de personas, estos grupos que van conformando núcleos cada vez más variados, más dispersos, van formando sociedades
que dejan de impactar tanto por la cuestión personal o de identidad, sino que van conformando cada vez grupos más heterogéneos, grupos más diversos, a través de sus características, de su educación, de su nivel socioeconómico, incluso de sus gustos, de sus hábitos y, por qué no decirlo, de sus creencias. Y entonces estas diferencias empiezan a crear un organismo mucho más complejo. ¿De qué? De tratar, de abordar, de manejar. Y este grupo se vuelve un grupo complejo, sistemáticamente hablando. Se tiene que abordar de diferentes formas, se tiene que aprender a manejar de diferentes formas. Y entonces sucede que la educación, el sector educativo, busca preocuparse o busca ocuparse de todas estas situaciones, de todos estos fenómenos, quiere cubrirlos, quiere darle solución, quiere darle cobertura, pero no avanza mucho en esa tarea, no logra impactar mucho. En el bimestre anterior hablábamos acerca de los nuevos conflictos surgidos en la educación, como las tendencias educativas o de ideología educativa afectan o se dejan afectar por esto. Y hablábamos acerca de que existen opiniones de teóricos especializados en el tema que dicen pues que la educación, la escuela, se ha ocupado o se ocupa de resolver problemas a los cuales no puede dar respuesta, no puede dar solución. No le puede dar una solución precisa o una solución idónea. Y entonces esto, educativamente hablando, se concibe como un fracaso, como si fuese un fracaso. Entonces aquí tenemos uno de los grandes problemas que surgen cuando la educación pretende abordar situaciones o escenarios para los cuales no tiene cobertura, no está preparado, dependiendo del crecimiento de este tipo de grupos sociales. ¿Sí? Y llegamos, obviamente, al punto de qué es educación. ¿Sí? Tenemos definiciones como acción y efecto de educar, crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes, instrucción por medio de la acción docente. Esas son nuestras definiciones conceptuales, como podemos observar. Pero vamos a la definición operativa. Y dice lo siguiente: la educación es un proceso humano y cultural complejo. Para establecer su propósito y su definición, es necesario considerar la condición y naturaleza del hombre y de la cultura en su conjunto, en su totalidad, para lo cual cada particularidad tiene sentido por su vinculación e interdependencia con los demás, con las demás y con el conjunto. El comportamiento general humano es imposible de predecir. No dispone de instintos que le aseguren la supervivencia y la economía de sus esfuerzos. El hombre debe aprender usando, en principio, los andamiajes de la cultura para adaptarse y transformar su medio y su propia historia individual. Esta definición nos enseña, nos ayuda a comprender que tenemos en puerta un gran reto educativamente hablando y profesionalmente hablando. Es decir, la educación se torna como un proceso cultural complejo, humano obviamente, en donde tenemos que ayudar y tenemos que contribuir a que el ser humano desarrolle ciertos elementos de interacción y ciertos elementos de interdependencia que son inevitables en su vida y que los amolde o los acomode a un escenario de supervivencia, de desarrollo, en donde con sus semejantes o en ayuda de sus semejantes o en cooperación con sus semejantes puede lograr una mayor expectativa en todos los sentidos, expectativa de vida, expectativa de economía, expectativa de solución, expectativa de minimización de riesgos y problemas, obviamente. Y entonces, para esto tenemos a la educación. Y aquí viene una palabra bien interesante, como los andamiajes de la cultura son importantes para adaptarse y transformar su medio. El ser humano tiene que lograr
transformar su medio, convertirlo en algo mucho más idóneo para su vida, para los suyos. Y entonces la educación juega un papel súper importante y súper determinante en esto, ¿sí? Ahora, la cuestión aquí de la educación, como la estamos analizando, es que aquí es donde interviene el docente, aquí es donde intervenimos nosotros, donde hacemos y desarrollamos una función más específica, pero que debe tener un gran conocimiento y un gran trasfondo de lo que estamos estudiando, de lo que estamos analizando. El docente se convierte en partícipe de este proceso cultural complejo, ¿sí? Se convierte en partícipe de una situación cultural sumamente interesante, pero de mucha exigencia, donde el docente no solamente se limita a involucrarse o a entender ciertos conocimientos técnicos o ciertos conocimientos operativos y transmitirlos o compartirlos, no. Tiene que comprender, y tenemos que comprender, en qué sentido y en qué forma nosotros participamos y formamos parte, ¿sí?, de estos procesos. ¿Cuál es la trascendencia del docente, el personaje y el papel docente? Viene a mi mente, por ejemplo, cuando hablábamos o estudiábamos situaciones del método Montessori, muy enfático en el papel docente. La escuela nueva de John Dewey, la escuela activa de John Dewey, donde decía que la escuela no es para la vida, la escuela es la vida. Y su ideología, su filosofía, obviamente nos daba a entender lo mucho que se comprende esta parte de la profundidad que requiere el manejo de la educación o el manejo educativo, ¿sí? Y entonces dice, la educación busca la perfección y la seguridad del ser humano. Es una forma de ser libre, así como la verdad, la educación nos hace libres. De allí la antinomia más intricada de la educación. La educación busca asegurarle libertad al hombre, pero la educación demanda disciplina, sometimiento, conducción y se guía bajo signos de obligatoriedad y a veces de autoritarismo, firmeza y direccionalidad, libertad limitada. Esto es sumamente importante porque la educación obviamente sustenta todo su impacto, sustenta todo su razón de ser y existir, pues no tan solo en la cuestión del conocimiento que se imparte o se comparte, sino en el papel del docente, el trabajo docente que día con día se va desarrollando y va afectando cada uno de los escenarios implicados o relacionados con el trabajo educativo. Dice aquí, la parte que me llama la atención y me gustó de esta diapositiva, dice, la educación busca la perfección y la seguridad del ser humano. Creo que cuando hablamos de educación, cuando hablamos de perfección o seguridad del ser humano, evidentemente estamos hablando de cosas que al parecer son muy difíciles o casi imposibles de lograr, casi imposibles de llevar a cabo. ¿Por qué? Bueno, porque se trata de las cosas que al ser humano tal vez le cuestan mucho trabajo llevar a cabo, lograr alcanzar, incluso visualizar, ¿sí? O tal vez imaginar, llamémosle, o pongamos ese adjetivo. De allí la antinomia más intrincada de la educación, es decir, su confrontación más fuerte, la forma en cómo el conocimiento, el aprendizaje o la forma de entender la educación se traslada a elementos superlativos en donde dice que la educación busca asegurarle libertad al hombre, pero la educación demanda disciplina, sometimiento, conducción y se guía bajo signos de obligatoriedad y a veces de autoritarismo, firmeza y direccionalidad. ¿A qué tipo de libertad se refiere entonces? ¿A qué tipo de libertades se refiere si en realidad estamos hablando de un sometimiento, de una disciplina? Bueno, evidentemente estamos hablando de la libertad que implica respetar
el entorno social, respetar las leyes y convivir bajo una sana estructura. Por esa razón, importantes sociólogos como Engels, como Marx, Rousseau, todos estos importantes sociólogos hablaban y establecían que el ser humano, incluso si nosotros nos remontamos un poquito a la situación del contrato social, cuando hablamos de Rousseau, sí, cuando hablamos de estos socialistas, cuando hablamos del contrato social, este contrato social precisamente se determinó en aquella época por esta razón, porque los sociólogos, que obviamente también trataban de entender el papel y el impacto de la educación, decían que el hombre debe aceptar y debe entender que hay una relación de contrato social, individuo-sociedad, individuo-gobierno, individuo-entorno, y entender que el respeto a esas directrices, el respeto a esa situación de vida, a ese compromiso social que se adquiere con el simple hecho de estar dentro de un grupo, le iba a provocar al hombre, le iba a producir mejores escenarios de vida, mejores armonizaciones, mejores conducciones, un fin común, una idea en común, ¿sí? Crear un entorno tanto social como educativo, en donde el hombre pudiera encontrar en ello muchas de las situaciones importantes, inherentes al ser humano y a todo lo que conlleva integrarse socialmente. Recapitulando un poco, hemos estado hablando acerca de sociedad, cultura, educación, y nuestra materia se llama Seminario, Historia, Sociedad y Educación. El apartado histórico es sumamente importante para este trabajo, porque nos vamos a encontrar con que ahora lo que hemos analizado de historia, cuando ustedes en su preparación han llevado Historia de la Educación 1, Historia de la Educación 2, y analizaron diferentes corrientes evolutivas de la educación, diferentes corrientes de pensamiento, pues ahora es una tarea que ustedes mismos tienen que realizar o tenemos que realizar. Incursionar en escenarios educativos, incursionar en escenarios de educación con el antecedente histórico para poder comprender estos fenómenos, poder entender mucho más acerca de estos fenómenos. Estas situaciones que a nosotros nos provocan o nos ayudan a tener ciertas inquietudes acerca de la educación, la sociedad, cómo funciona. Y afortunadamente el campo de investigación, el campo investigativo en educación es inacabable, atendiendo nada más 3 conceptos. Si solamente atendiéramos a estos 3 conceptos, ¿sí? Educación, cultura, sociedad, historia también, 4 conceptos. Si solamente atendiéramos a estos 4 conceptos, recuerdo un maestro de la facultad de la universidad cuando nos decía: no alcanzan 2-3 vidas para poder estudiar todos los fenómenos relacionados con nuestra ciencia. Coincido con él. Tal vez en su momento era una frase más de interacción maestro-alumno, de comprender y de entender la importancia y la necesidad de abordar el estudio inmediato de los fenómenos jurídicos sociales. Y ahora que lo estoy analizando, explicando varios años después, encuentro una gran profundidad en esa frase, cuando él decía: no alcanzan 2 o 3 vidas para analizar los fenómenos sociales, individuales, colectivos relacionados con nuestra ciencia, ¿no? Y es verdad. Entonces aquí nosotros tenemos que elegir ciertas directrices de investigación, ciertos momentos de investigación que se relacionan con lo que nosotros queremos desarrollar en un apartado justo y también necesario de educación para poder comprender todos estos fenómenos. ¿Por qué? Por una razón muy simple.
Es decir, abordar el estudio de estos conceptos para poder generar investigación o poder generar nuevas propuestas nos va a llevar muchísimo tiempo. Pero un tiempo muy productivo, muy bien aprovechado, no tan solo hablando de lo que nosotros hacemos en esta licenciatura o en esta carrera, no. Ya hablando de la labor profesional, hablando de la investigación del campo profesional, cuando el maestro decide ser un maestro investigador, decide avanzar en su preparación, hacer posgrados, hacer doctorados y contribuir mucho a la generación de conocimiento científico a través de sus conceptos. Y entonces creo que el primero en lograr esto pues es el docente mismo, o en pretender lograrlo. Es decir, no puedes compartir algo que no tienes, no puedes dar algo que no tienes. Y el primer beneficiado en buscar que los otros lo logren, pues el primer beneficiado es el que lo promueve o lo intenta. Y entonces el docente pues tiene que ir buscando todo el tiempo cómo perfeccionar su labor. Obviamente la perfección no se logra, no es decir, incluso es una cuestión cualitativa, ¿no? Cuando decimos, este pastel está perfecto, este platillo está perfecto, a una persona puede parecerle que no. Podría parecerle que no está perfecto y le faltan muchos detalles a ese platillo o le faltan muchos detalles a ese pastel. Pero, como son impresiones cualitativas o como son situaciones cualitativas, nos permite entonces, en el mismo orden de ideas, volver a generar más conocimiento. Nos permite volver a abordar esos fenómenos desde diferentes perspectivas, desde diferentes situaciones, diferentes orientaciones, y entonces estamos comprendiendo lo que sucede realmente alrededor de nuestro trabajo o de nuestra labor docente. En las actividades que ustedes van a observar esta semana, vamos a conocimientos muy específicos acerca de pues cómo se está trabajando el conocimiento, cómo se trabaja el conocimiento, la operatividad de esa definición en la educación, qué se trabaja en la educación, cómo se trabaja en la sociedad, cómo se conectan. Vamos a tener escenarios nuevos, escenarios muy importantes, que es muy recomendable que lean, es muy recomendable que establezcan sus propios argumentos de reflexión porque tenemos diferentes esquemas de observación y obviamente tenemos diferentes fenómenos de observación. Esto es bien interesante, bien importante. Así que pues vamos a generar situaciones, vamos a generar discusión, vamos a generar apreciaciones durante nuestro trabajo. Espero que la presentación haya cumplido con los fines para poder crear un escenario, ¿sí? Un escenario importante. Volvemos al punto del objetivo, ¿sí? Y eso es lo que nosotros buscamos con nuestras actividades. Desarrollar una concepción, perspectiva y compromiso histórico-social para atender la solución de la problemática de la profesión docente. Desde este enfoque, ¿sí? Es decir, del enfoque histórico-social. Hay que ponernos a leer un poco. Sustentado en los fundamentos de la educación, entendida como una función social compleja, sistémica y multideterminada. O sea, tiene una gran variedad, una increíble variedad de determinaciones sociales, educativas, culturales, históricas, conceptuales, sistemáticas. Vamos, es increíble. Ahorita viene a mi mente como cuando, por ejemplo, en proyectos de academia o proyectos de investigación para titulación quieren manejar el concepto de motricidad. Nada más todo lo que implica hablar de motricidad, todo lo que implica hablar de lenguaje y cómo ha evolucionado o cómo evoluciona en diferentes formas para poder comprender la idea general. Les agradezco mucho el favor de su atención. Estaremos en contacto durante la semana, estaremos en comunicación y ha sido un placer saludarles. Muchas gracias.